Durante el año 2010, el Estado y la sociedad colombiana celebraron una primera versión del Bicentenario de la Independencia. En dicha celebración, la Universidad Nacional de Colombia se hizo presente y uno de los trabajos con los que estuvo mostrando su producción académica, científica, cultural, fue la serie de televisión Hechos y Relatos de Nación, que nos permitió durante 26 capítulos hacer un balance de la construcción del Estado y la nación colombiana. En el año 2019, el Estado y la sociedad colombiana vuelven a reiniciar una celebración del Bicentenario de la Independencia. En este contexto, el programa de televisión Hechos y Relatos de Nación vuelve y desarrolla 13 nuevos capítulos en los cuales profundizará diversos elementos sobre la ciencia, la nación, el medio ambiente, los habitantes, la economía, lo que sucedió en 1819, qué sucedió en la década de 1820, pero cuáles son las implicaciones para la Colombia del siglo XXI. ¿Qué pasó en 1818? ¿Qué pasó en 1819? ¿Cómo fueron los movimientos militares y políticos entre realistas y patriotas? ¿Hubo un ejército patriota propiamente dicho? ¿Hubo un ejército realista en sentido estricto? ¿Cuáles fueron los principales movimientos militares? ¿Qué armamentos utilizaron? ¿Qué tanta caballería o qué tanta infantería tenían unos y otros? ¿Qué consecuencias institucionales políticas hubo de estos enfrentamientos, de estas luchas políticas entre unos y otros y qué mecanismos de control territorial asumieron? Para poder entender qué pasó y qué consecuencias ha tenido para la creación de la República, conversaremos hoy con el historiador Daniel Gutiérrez, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de la Universidad París I y actualmente profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gutiérrez, una noción que suele suceder es que hay una referencia abstracta a la batalla de Boyacá y hay una especie de noción general de que todos tenemos claro que la batalla de Boyacá, pero todavía más aterrador y es que muchos piensan que la década de 1810 no fue significativa, muchos la denominan todavía la patria boba y no hay claridad sobre esta década. ¿Es verdad que la década de 1810 fue una patria boba y es verdad que la batalla de Boyacá solo fue una impostura? No. De hecho, la década de 1810 es importantísima, es fundamental. Hay un grupo de historiadores que en este país lleva años luchando porque esa idea, que sí es tonta, no prospere, no siga prosperando. La idea de la patria boba. La idea de la patria boba. Pero parece que todo esfuerzo que se haga es imposible que llegue a un resultado eficaz. Y eso creo que se debe sobre todo a una visión general que tienen los colombianos sobre la historia de este país. Es una lectura supremamente pesimista y es sobre todo una transposición de la historia difícil que ha tenido el país en los últimos 30, 40 años a la generalidad de nuestra existencia como país. Le propongo que vamos por partes sobre esta década que es fundamental, en este año del año 2019, en el sentido en que lo que primero sucede es una implosión de la corona después de que hay una toma efectiva de los franceses por la corona de los Borbones en Madrid y hay una implosión de la corona. ¿Qué sucede en América? En América, en principio, hay un movimiento fidelista. La generalidad de los vasallos, por lo menos sus manifestaciones exteriores, son de apoyo a la corona. Todos ellos recurren a una frase que se vuelve muy gastada y es que van a derramar hasta la última gota de sangre por el monarca. Todos contribuyen con los donativos que organizan las autoridades locales. Entonces hay primero un movimiento fidelista. Pero cuando las tropas francesas, las tropas imperiales, se internan en Andalucía, ya parece muy difícil que la guerra la puedan ganar los españoles. Y en ese momento entonces se empieza a considerar con seriedad la posibilidad de crear gobiernos que en principio son interinos, mientras se clarifica un poco la situación española, y ahí surgen las juntas americanas. Lo interesante, y es una clave muy importante para comprender lo que sigue, es que en el nuevo Reino de Granada las juntas surgen primero en las provincias que en la capital, de manera que la capital pierde el protagonismo político y solamente empieza a reaccionar ante una situación ya dada. De manera que lo que hay que hacer a partir de ese momento es tratar con gobiernos constituidos y no constituir un gobierno como se hizo en otros lugares de América. ¿Puede decirse que en América y en especial en la Nueva Granada los gobiernos constituidos eran gobiernos que surgían de las áreas urbanas? Sí, de las ciudades y villas, sí. En ocasiones también hubo juntas creadas en poblaciones que no tenían ese título de ciudad o de villa, pero en la mayoría de los casos son ciudades o villas. También hay una cosa muy interesante en nuestro territorio y es que surgen gobiernos rivales dentro de las mismas provincias. Entonces, contados son las provincias que logran evitar eso. Lo evita, por ejemplo, Antioquia con respecto a Medellín. Medellín quería
crear una junta porque se sentía más importante, ya de hecho lo era, que Antioquia. Pero en la mayoría de las provincias hay juntas rivales dentro de esos territorios, y entonces ahí empieza un problema que es una consecuencia de ese contexto, y es que las antiguas capitales provinciales deben, mediante la razón o la fuerza, unificar nuevamente la autoridad dentro de sus respectivos territorios. Y un segundo paso será tratar de reconstituir la unidad del antiguo virreinato, del antiguo territorio virreinal, mediante los mismos expedientes, es decir, la política o la guerra. Creando una confederación, además. Porque de alguna manera, como decía en un principio, esa era la consecuencia lógica del inicio del proceso. Como ya se han creado una serie de gobiernos, pues el camino lógico es que esos gobiernos se confederen porque esos gobiernos ya existen. Desde muy temprano también surge la idea de crear una gran convención, como dicen ellos ya desde ese momento, es decir, una reunión constituyente que siente las bases de un nuevo Estado. Pero en principio el expediente al que hay que recurrir es a la confederación, es unir esos gobiernos que ya se han creado por las urgencias de la guerra y por las dificultades mismas del proceso. Usted es autor de un libro que se llama 1819, y es un libro que ha resultado ser muy interesante porque es quizás de los pocos textos que en la Colombia contemporánea narran un hecho clave, y es toda la guerra entre 1818 y 1819 que lleva a la batalla del Pantano de Vargas y a la batalla del Puente de Boyacá. ¿Qué es lo que pasa alrededor de este asunto? Pues en principio lo que nos motivó porque esto lo hice con Carlos Camacho, que es colega mía en la universidad, a quien le pedí que fuera editor, con Santiago Guevara, que hizo las ilustraciones, de pronto después hablamos de eso. Lo que nos motivó en principio es la atroz ignorancia de los colombianos sobre los hechos más relevantes de su historia. Un colombiano cree saber qué pasó en 1819, pero cuando usted le hace la segunda pregunta, porque quizás da con Pantano de Vargas o con Boyacá, su ignorancia es aterradora. Y eso sin distingos de formación académica o nivel sociocultural. Entonces era la constatación que hicimos en un principio. Y lo que nos motivó fue sobre todo contar una historia que es muy interesante, o sea, es una historia muy bonita, ¿no? Este grupo de personas mal vestidas, mal armadas, que arrancan con una comisión de otra república, que es la de Venezuela, que hacen un tránsito muy difícil en las peores condiciones, porque de eso se trataba la campaña. Uno de los protagonistas del libro es la lluvia, llueve todo el tiempo en el libro. Y a mí me parecía eso muy importante también, sentar ese tipo de cosas, porque se ha ido constituyendo un relato que cada vez es más pobre a partir del centenario. En el centenario las circunstancias eran trágicas para la República, se había perdido Panamá, había habido una guerra civil terrible, y entonces la independencia pareció servir como cemento, como aglutinador de un país que se deshilachaba. Pero ir repitiendo ese discurso cada año, año tras año, es una mala idea. Y la pregunta es por qué nadie en este país se había atrevido a escribir una historia sencilla, contando de una manera diferente eso que una historiadora venezolana ha llamado con mucha razón el relato invariable, que es la repetición de las repetideras, todas las veces lo mismo, unos señores a caballo, centauros, etc. ¿Hubo una guerra? Sobre todo en Venezuela, sí. En Venezuela sí hubo una guerra. En el Nuevo Reino hubo guerra, pero fue una guerra comparada con Venezuela de menor intensidad. Es curioso, Carlos, que aquí rápidamente la mayoría del territorio virreinal se opta por la revolución, y la revolución no es inquietada durante un sexenio en la mayoría de esos territorios. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la caída posterior ante la llegada de un ejército muy numeroso contra el cual era muy difícil vencer. Yo creo que eso explica muchas cosas, porque esta gente se la había pasado, digamos, tranquilamente en sus respectivas provincias haciendo la revolución, no la guerra. Un hecho que usted destaca en su libro, porque además quiero que nos cuente con detalle algunos apartes de la guerra, es, y usted incurre en algo que ya venía Tulio Halperin Dongui, Jaime Rodríguez, el mismo Tomás Pérez Bejo, y es desmontar el mito de que esto era criollos contra españoles. En todos los bandos había todo tipo de personas, de castas, de miembros, de sociedades, de grupos, incluso algunos de los que, digamos, el relato histórico ha mostrado como profundamente sometidos, como gran parte de las comunidades indígenas resultaron ser profundamente realistas. ¿Cómo es este asunto? Sí, mire, esa es una de las ideas, precisamente la persistencia de esas ideas que son equivocadas, pero más tenaces, más difíciles de erradicar. Los colombianos siguen pensando efectivamente que esto era una guerra entre criollos y realistas, y que todos los criollos eran patriotas y los realistas eran todos españoles, los españoles todos realistas. Esto es evidentemente falso, hay una
cantidad de documentación que lo demuestra. Y es lógico también, porque después de la llegada de Morillo, Morillo necesita dejar a mucha parte de su ejército en Venezuela, porque el problema en Venezuela es que han triunfado los realistas, pero son realistas venezolanos que han cometido muchas atrocidades. Entonces la manera de calmarlos es dejando oficialidad y soldados españoles en Venezuela, de manera que el ejército que llega acá es ya un ejército compuesto por muchos criollos venezolanos. Pero después de eso, además, hay una gran mortandad, no solamente por la guerra, sino por enfermedades, epidemias, muertes en combate, etc. Y entonces lo que se hace es reclutar más gente. Para evitar las deserciones, lo que se hacía era enviar venezolanos al Nuevo Reino y neogranadinos a Venezuela. Pero fíjese usted que esto es una idea, como yo le decía ahorita, muy difícil de erradicar. En un libro que es fantástico, escrito por un hombre muy conservador, un venezolano que se llama Vallenilla Lanz dice en 1919, creo que es el libro, en Cesarismo Democrático, Vallenilla Lanz dice, no eran españoles, eran criollos, y señala que, por ejemplo, José Manuel Restrepo era un hombre perfectamente consciente de esa realidad, pero como Restrepo está haciendo una obra que también es una obra de apoyo a la independencia, de propaganda. Comprometida políticamente. Comprometida políticamente. Restrepo no tiene ningún problema en adoptar una convención que él sabe que no se sostiene en la realidad, y es hacer de los realistas españoles. O sea, el mismo Restrepo de alguna manera falsea la documentación de los hechos. Por supuesto. Por supuesto. Para privilegiar un relato pro independencia. Pro independencia, y para facilitar también de alguna manera la reconciliación de eso que ya se llaman colombianos, difundiendo una ficción que hace que todos ellos hayan sido por naturaleza patriotas. Y por eso es que esta idea tan chistosa que hay en los archivos de americano desnaturalizado, que la usa también Restrepo en su obra. Un americano, por ejemplo, Enrile, que es el segundo que viene con Morillo, él es un cubano. Entonces, para Restrepo, él tiene que actuar como un independentista. Si un cubano actúa como un realista, es un desnaturalizado, porque está luchando de alguna manera contra su naturaleza íntima, que es precisamente la de americano y la de independentista y revolucionario. Uno de los puntos más interesantes en esta batalla de 1819, o en este conjunto de batallas de 1819, es la huida de Sámano, el virrey Juan Sámano, cuando huye de Santa Fe, Bogotá, ya a puertas de la entrada de Bolívar y sus lanceros venezolanos, etcétera, y junto con las guerrillas del Altiplano, que es otro mito que también, digamos, se cae acá, es que en el Altiplano sí habían guerrillas en ese momento. Uno de los puntos más interesantes es que Sámano huye dejando el dinero que el mismo Barreiro le había pedido desde principios de año para comprar fusiles, para comprar cañones, para vestimenta o para proveer de alimentación. Sí, efectivamente, y es muy curiosa también la manera en la que se va a Sámano. A Sámano lo coge un terror, un pánico que le impide reflexionar. Entonces él no es capaz de defender la ciudad como hubiera hecho un militar de honor con las tropas que tenía, cosa que hubiera complicado mucho la situación, y él decide disfrazarse de campesino y salir corriendo. Es decir, está absolutamente aterrorizado. Y eso es muy semejante, yo no podía dejar de pensar viendo a este hombre que era un virrey, vestido como un campesino, disfrazado, negando su alta dignidad, negando su identidad, en lo que pasa también en Francia, cuando el rey trata de escapar del poder de los revolucionarios, el rey también se disfraza y se monta en un carruaje disfrazado de burgués. Es de alguna manera ya el fin de las cosas tal y como han existido. Cuéntenos un poco cómo era esa guerra, porque además es una cosa fascinante este asunto de pasar el páramo de Pisba, lloviendo, muchos hombres se mueren, la mayoría van desnudos o tapados con taparrabos hechos de palmas o de algo otras hierbas, pero digamos no había una dotación realmente militar, pero del otro lado tampoco había una mayor dotación. Estaban un poco mejor porque habían tenido por lo menos la posibilidad de permanecer en unas poblaciones importantes del altiplano que hoy llamamos cundiboyacense. Entonces ahí había por lo menos la posibilidad de guarecerse, de vivir en las casas de los habitantes de las distintas localidades. Estuvo en Jao Sogamoso. Pero efectivamente se trata de dos ejércitos que están en muy malas condiciones. Lo que a mí me llamó mucho la atención es cómo se va creando muy rápidamente una tradición para falsear ese estado de precariedad, porque ese estado de precariedad le pareció muy rápidamente a los independentistas vergonzoso. Entonces había que vestirlos mejor, había que presentarlos de otra manera. Entonces uno muy rápido ve en los grabados, en las pinturas que se encargan ya desde los años 1820, uno ve la gente bien vestida, uno ve uniformes, cosa que la documentación muestra no ocurrió. Por ponerle un caso, hay un soldado del Socorro que escribe una representación muy interesante, esas que hay por centenares en el Archivo General de la Nación, y el tipo dice que él huye en el año 16 para no tener ningún contacto con las autoridades realistas, y muy rápidamente la precariedad está en Casanare, que el tipo está con un guayuco desde el año 16, o sea, está vestido con un taparrabos de palma desde el año 16, y en esas condiciones es que suben la mayoría de los oficiales, y de los oficiales están un poco mejor vestidos, tenían alguna casaca, alguna camisa, pero los
los soldados estaban así, en esas condiciones de desnudez. Ya me parece muy interesante que se haya hecho así esa campaña, porque eso sí es una diferencia, digamos, de nuestra campaña con respecto, no sé, a lo que se hacía en Europa en el mismo periodo. Y esa precariedad va a durar muchos años. Yo he estado leyendo últimamente la correspondencia de los años 20, 21, 22, 23 en el Cauca. Y es lo mismo, es el gobernador de la provincia diciendo, si ustedes quieren que hagamos la guerra, necesitamos por lo menos una cobija, una camisa y un pantalón, porque los soldados están perfectamente desnudos. Entonces los llevan desde el Valle del Cauca, donde la gente era patriota, no en Popayán porque eran realistas, y están desnudos, aguantando frío, y por eso es que hay tanta deserción. Entonces los edificios en donde ellos son alojados tienen que ser resguardados, tienen que ser vigilados por soldados armados, porque si no, se escapan. Es una deserción masiva que obedece a precisamente esa precariedad atroz que lo lleva a uno a preguntarse, Carlos, ¿cómo fue posible que esta gente ganara una guerra en esas circunstancias y además una guerra que van exportando hacia Venezuela y hacia el sur? Entonces Popayán, Quito, Guayaquil, en un orden distinto, pero no, hasta Perú y Alto Perú. Se esconde algo muy interesante en ese relato y es que esto desmonta uno de los mitos de la independencia y es que todos los que luchaban estaban profundamente comprometidos con la independencia. Así es. Es decir, muchos estaban obligados por conscripción a ser parte de los ejércitos patriotas. De hecho, uno de los castigos más comunes, porque no había cárceles en este territorio, había muy pocas cárceles, uno de los castigos más comunes era precisamente cuando había guerrillas, por ejemplo en el año 23, que hay un resurgimiento de las guerrillas realistas en Santa Marta, en las sabanas del Sinú, es capturarlos y enviarlos muy lejos de sus casas como soldados republicanos. Entonces los que eran guerrilleros realistas, que venían combatiendo en nombre de Fernando VII, se transforman a la fuerza en libertadores en Quito, en Perú, en Popayán. Sin estar convencidos de ello. Sin estar convencidos de ello. Ahora, yo me imagino que la convivencia con otros soldados que llevaban muchos años allí, que habían estado en las campañas de Venezuela desde los años 10, que habían vivido en los llanos, que sentían un orgullo muy grande de pertenecer a esa máquina de guerra que había sido muy exitosa, y esa convivencia en esos ejércitos que además tenían escuelas de primeras letras donde aprendían a leer y donde había un proceso muy grande de, ¿cómo decirlo?, de brainwashing. Les están hablando todo el tiempo de república, les están leyendo los periódicos. Contribuyó también a cambiar la manera de pensar de muchos de ellos. Uno de los digamos, puntos más interesantes es que usted habla de armas y de números de hombres. Los números de hombres son ejércitos que nunca superaban los 2.500, 3.000 hombres, contando tanto infantería como caballería. Y si uno piensa en las guerras en Europa, una guerra que estaba armándose en el momento que era la guerra de independencia de Grecia, por ejemplo, estamos hablando de ejércitos de 50.000, 60.000, 100.000 hombres, donde además están involucrados el emperador ruso, el sultán, etc. Y estas son guerras muy pequeñitas. Sí, son guerras muy pequeñas. Y por eso es que es tan importante en esta narración, por lo menos de la campaña de 1819. Perdón, pequeñas pero no menos violentas. Pero no menos violentas, porque se hacen mucho, la mayoría es con arma blanca, a bayonetazos, porque las armas tienen muy poca munición, son de distintos calibres, entonces solamente cargarlas es un problema muy grande. De eso hay, digamos, quejas en los oficios de los jefes militares, son de distinto calibre, entonces usted no puede tener las mismas balas para unos y otros, y en el fragor de una batalla, imagínese usted lo que eso significa. Entonces en 1819, efectivamente, el grupo que viene de los llanos es muy pequeño. Los españoles, los realistas, vea que yo caigo en eso también, los realistas, es muy difícil deshacerse de esas ideas. Los realistas también tienen muchos problemas para reclutar, la gente se resiste, la gente no quiere los reclutamientos, pero también es verdad, y hay que decirlo, que a partir de 1819 va a haber un reclutamiento cada vez mayor. Y se llega a unos índices de militarización que, por ejemplo, estudia Alejandro Rabinovich y que muestra que 1 de cada 2 o cada 3 hombres estuvo armado a finales de la década de 1820 en la República, porque hay que hacer la guerra simultáneamente en Venezuela, en el Caribe, hay que hacerla también en Quito, en Guayaquil, en Perú. Entonces esto, y fuera de eso se crean milicias para la retaguardia, porque estamos en plena restauración y la amenaza, la idea de que los monarcas europeos se pueden coligar para hacer una invasión es constante hasta finales de la década. De manera que hay una grandísima conscripción, una grandísima militarización de la sociedad, y eso significa pobreza de muchas familias, significa abandono de los campos, pero significa también, de otro lado, un gran adoctrinamiento por parte de esta máquina que es el ejército, y unos movimientos de población absolutamente excepcionales, pues que yo creo que hay que remontarse muchos siglos atrás para ver algo semejante en nuestro territorio.
desmonta otro mito, esta, digamos, mirada con detalle es el mito de que Pablo Morillo era una especie de bestia opresora. Cuando uno lee muchos de los asuntos de Pablo Morillo, era mucho más sensato de lo que parece ser, de lo que el mito ha construido. Sí, Morillo es una personalidad muy compleja, era un hombre muy gordo para empezar, entonces los oficios que uno lee, por ejemplo, los oficiales de Marina francesa que llegan a Venezuela en esos años hablan de un tipo que difícilmente se puede montar en un caballo. Era un tipo que había hecho esas campañas que durante varios años, que son campañas atroces por todo lo que hemos dicho, el número de kilómetros que recorrieron, pero también toda la precariedad, todas las dificultades que había, y era un hombre que había recibido un lanzazo muy, muy grave en una de esas batallas. Morillo es un tipo con varios de sus colegas en el ejército, era un tipo que creía que la pacificación se tenía que hacer a las malas. En eso no estaban de acuerdo todos, había una parte de los agentes del rey que pensaban que la cosa era distinta y que la cosa solamente se podía lograr mediante un olvido de lo pasado. Por ejemplo, el presidente de Quito, Toribio Montes, había hecho una pacificación basada en ese principio que ha sido muy exitosa, perdonándole a los principales cabecillas de la revolución y poniéndolos en puestos de gran visibilidad dentro de Quito. Entonces él amaña las elecciones para que ganen ellos precisamente. Entonces son dos pacificaciones alternativas. Yo insisto en la importancia de estudiar ambas, porque en el momento mismo en el que Morillo está obligando ciertas provincias a acogerse a ese esquema de pacificación, en otras hay oficiales del ejército pacificador que impiden las ejecuciones en los cadalsos. Por ejemplo, en Antioquia no hay un solo ejecutado en cadalsos. Hay muertos en batallas, pero no hay ni un solo ejecutado en un cadalso. Entonces yo creo que la película no es una película sensata si no vemos las dos caras de esa moneda. La mitad de las provincias, más o menos, obedecieron a ese tipo de pacificación violenta, pero la otra mitad no. Y en esa otra mitad entonces hubo baja militarización, participación de las élites revolucionarias en el nuevo gobierno restaurado, y eso es muy interesante porque lo que sale de esta idea es no tanto lo que siempre hemos oído decir de criollos ajusticiados permanentemente en las horcas y en los cadalsos por los sanguinarios oficiales del ejército pacificador, sino también un reino de veletas, es decir, de personas que cambiaron según las circunstancias de un bando al otro, y que si en 1810 se vuelven revolucionarios, en 1816 serán realistas y en 1819 de nuevo revolucionarios. Eso me parece un punto muy importante. Nos quedan pocos minutos, Daniel. Una pregunta que habría que hacerse, que muchos seguramente dirán, bueno, esto es una inquietud solo de historiadores, de expertos. ¿Qué importancia tiene conocer estos detalles vistos hoy, 200 años después de la creación de la República? Bueno, en primer lugar, yo diría lo más sensato, lo primero es que si son historias interesantes, si son historias impresionantes que lo impresionan a uno hoy, vale la pena conocerlas por las mismas razones por las que usted se quiere leer un buen libro sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre, qué sé yo, una novela decimonónica europea. Pero lo segundo es que efectivamente conocer la historia le permite a usted situarse políticamente de una manera distinta. Es decir, ignorar lo que ha sido nuestra historia republicana nos lleva a cometer errores muy groseros, no solamente para juzgar nuestra evolución como país, sino también para tomar decisiones en la vida cotidiana con respecto a quiénes debemos votar o cuáles son las leyes convenientes, ese tipo de cosas. En ese mismo contexto es muy interesante conocer el Congreso de Angostura y el surgimiento de una Colombia que implicaba la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Quito. Y la pregunta es, ¿tendremos que celebrar un nuevo bicentenario más adelante? Yo creo que estamos condenados a los bicentenarios por lo menos hasta 1830, cuando realmente surge lo que podríamos llamar nuestra república, porque se deshace la República de Colombia y se crea en 1831 la República de Nueva Granada con unas fronteras que son más o menos las que conocemos hoy. Se define un poco la frontera al sur por el lado de Pasto, por lo menos, y esa es más o menos, digamos, la república de la que nosotros conocemos hoy. Entonces yo creo que estamos un poco condenados a eso. Creo también que será muy interesante, espero yo que haya menos improvisación y que en el año 21 salgan trabajos de valía sobre ese Congreso Constituyente de Cúcuta, que es tan interesante, y después sobre todas las discusiones que hay tan importantes con respecto a cómo debe ser la república, cuáles son las instituciones que debe tener esa república, cuál es el grado de
descentralización que debe tener, porque tiene un grado alto de descentralización, pero hay discusiones sobre eso. Por ponerle otro caso, la campaña diplomática es sensacional y muy exitosa, entonces volver a hablar de eso, de la libertad de prensa, de las instituciones que se crean, por ejemplo el ejército, nuevamente un ejército tan grande con unas condiciones fiscales tan difíciles, todo eso yo creo que vale la pena hablar de ello y que es sobre todo una ocasión para que la gente le preste atención a una serie de instituciones y de acontecimientos que tuvieron lugar hace mucho tiempo. Profesor Daniel Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Hechos y Relatos de la Nación. Profesor Patiño, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.